Vamos a presentar este caso clínico. La idea es después hacer unas preguntas disparadoras para que se discuta un poquito la conducta con este paciente. Se trata de un hombre de 46 años, un hombre joven, con factores de riesgo cardiovascular dados por hipertensión arterial, dislipemia, sobrepeso y tabaquismo. Como antecedentes, tiene una cardiopatía isquémica conocida en el año 2007, con 34 años, en España. Tiene un infarto con supradesnivel del ST inferolateral, no recibió fibrinolíticos en ese momento y cuando se le realizó el cateterismo está informado como sin lesiones angiográficamente significativas, aunque sí se describe en una lesión de coronaria derecha media del 10% y de circunfleja distal del 20%. Desde ese entonces, hace 12 años, el paciente está en tratamiento con ácido acetil salicílico 100 mg vía oral día, atorvastatina 10 mg vía oral día y bisoprolol 10 mg vía oral día. Concurre en la española a control en policlínica de cardiología. El paciente está totalmente asintomático en lo cardiovascular, no refiere historia de Angor, disnea, palpitaciones o síncope, refiere una muy buena clase funcional, hace eventualmente actividad deportiva vigorosa incluso sin síntomas, y al examen físico lo que se destaca es que está normotenso, tiene una PA de 120-80 milímetros de mercurio, tiene un sobrepeso, un índice de masa corporal de 28 y la frecuencia cardíaca de 75 ciclos por minuto. El electrocardiograma basal, no sé si pueden observar ahí, tenemos un ritmo sinusal de 75 ciclos por minuto, una PIPR normales, un eje eléctrico medio normoposicionado de 60 grados. A nivel del QRS se puede observar una pequeña Q en cara inferior que no es significativa, pero bueno, es lo único destacable con el antecedente del paciente, y alteraciones inespecíficas de la repolarización en cara lateral alta, sobre todo en D1 y en ABL, con inversión de ondas TEA y en ABL. Se le solicita exámenes clínicos para valorar el riesgo cardiovascular de este paciente. Destacamos que tiene una glicemia normal, una hemoglobina glicosilada de 5,3, la función renal también se está normal, tiene un clearance de creatinina de 92 mililitros por minuto, el hemograma no tiene alteraciones y del perfil lipídico lo que destacamos es que tiene una HDL de 30, una LDL de 115 con un índice heterogénico de 5,9 y el ácido úrico de 6,5, obviamente no cumpliendo las estrategias de prevención secundaria en este paciente. En ese contexto, en la policlínica y con un paciente asintomático y ese antecedente, se decide solicitar un estudio funcional y se opta por seleccionar una ergometría que se realiza y la misma es suficiente, submáxima, alcanza 89% de la frecuencia cardíaca máxima y se informa como positiva para isquemia por infradesnivel horizontal del segmento ST de 2 milímetros en cara inferior y de B4 a B6 en el máximo esfuerzo, que el máximo esfuerzo es a 13 METs, y que renivela en el posesfuerzo con posterior inversión de las ondas T, como pueden observar en el electro acá inferior, y el paciente se mantiene durante toda la prueba asintomático en lo cardiovascular. Con este resultado concurre nuevamente a la policlínica, se le solicita entonces un ecocardiograma. El ecocardiograma se destaca una fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, 61%, presenta una masa normal, no tiene hipertrofia, y de lo sectorial tiene una quinesia inferior basal y una hipoquinesia inferolateral basal con nada más a destacar. Entonces, su cardiólogo clínico decide solicitar un centellograma miocárdico. Este centellograma es realizado sensibilizado con esfuerzo ergométrico. Arriba tienen las imágenes. El informe del centellograma lo que nos demuestra es una secuela no transmural inferolateral sin isquemia asociada y moderada severa isquemia anterolateral. La extensión del área de isquemia está descrita como de 13% y lo otro a destacar como elemento de alto riesgo es que tiene una caída de la fracción de eyección con el esfuerzo ergométrico que pasa de 72% a 56% con hipoquinesia inferolateral. Así es como recibimos nosotros al paciente en el cardiocentro para la realización de una cineangiocoronariografía de coordinación con el resultado del centellograma positivo y estas son las imágenes. No sé si quieren discutir la cineangio o... ¿No? Pon el resumen aquí. Perfecto, espero que terminen de cargar todas. La última es la coronaria derecha. Bien. Tenemos informada una lesión de tronco severa, a nivel distal, una lesión de tronco de 60% excéntrica, una descendente anterior con lesión severa proximal, un lecho distal de buen calibre, un ramo diagonal con una lesión severa de 90% ostial y suboclusiva en tercio medio,
la circunfleja sin estenosis, pero con el primer ramo marginal con una lesión moderada y el segundo ramo marginal ocluido en el origen, con circulación colateral homo y heterocoronaria, y la derecha descrita como dominante con una lesión leve proximal y una lesión moderada 50% en tercio medio. Ahí es el resumen. Entonces, surgen estas preguntas para la discusión. Tenemos un paciente asintomático con antecedente de cardiopatía isquémica, pero que durante 12 años, como decíamos, no ha presentado síntomas cardiovasculares, se ha mantenido estable. Entonces, en este paciente, ¿de qué forma y con qué periodicidad deberíamos evaluarlo en nuestra práctica clínica para la presencia de enfermedad coronaria adicional? Si le hubieran, en ese caso, si decidieran evaluarlo a este paciente, ¿cómo lo harían? Si hubieran indicado algún estudio funcional o un estudio anatómico como primera línea. ¿Y cuál sería, obviamente, la estrategia de revascularización indicada en este paciente, si es que tiene indicación, como ustedes digan? Bueno, voy a empezar yo como clínico porque se supone que siempre es un debate y nosotros los clínicos estamos en el medio. De todas formas, me parece que ahora no va a haber mucho para debatir. Este es un paciente que, a pesar de ser joven, es portador de una cardiopatía isquémica ya de larga data, tuvo un infarto, si bien las lesiones coronarias que se encontraron aparentemente desde el punto de vista anatómico no eran significativas, quedó con una pequeña secuela, tiene en el ecocardiograma aquinesia de la cara inferior e hipoquinesia de la cara lateral, y tiene múltiples factores de riesgo, no está bien controlado, tiene una frecuencia cardíaca de 75 por minuto en reposo, probablemente no esté bien beta bloqueado, no toma una buena dosis de estatinas, probablemente no haga un ejercicio físico adecuado y una dieta tampoco adecuada. Así que probablemente este paciente no estuvo bien controlado ni bien seguido probablemente. Más que con qué periodicidad evaluar la enfermedad coronaria en este paciente, pienso que habría que haberlo tratado de manera más correcta desde el evento previo que tuvo en el 2007 hasta ahora. Probablemente se hubiera evitado la situación anatómica que ahora tiene. Así que ya digo, me parece que la periodicidad, lo que hay que hacer es controlar bien las cifras del perfil lipídico, mejorar el índice de masa corporal, mejorar la frecuencia cardíaca, beta bloquearlo adecuadamente, y podemos hacerle un test funcional. Eso es según la carga de actividad física que el paciente haga, lo podremos hacer anual, bianual, cada 5 años, pero me parece que lo más importante y el eje no es la periodicidad de evaluarlo con test, sino en el tratamiento del día a día. Con respecto al cuadro ahora que nos convoca, yo creo que con esos antecedentes, esa enfermedad previa, ese electrocardiograma previo y el ecocardiograma con esa ergometría, yo no le hubiera pedido un test funcional, si bien en nuestro país, yo creo que los colegas argentinos lo saben, tenemos un centro evaluador que siempre nos pide un test funcional para confirmar la pertinencia de un estudio angiográfico. Yo con esa ergometría hubiera intentado hacer directamente una coronariografía, no le hubiera pedido un centellograma. Si ¿podés poner, Camila, de nuevo la ergometría? Sí. No está en el informe, pero tiene elevación de ABR también en el estudio ergométrico. Me parece que uno ya puede pensar que ese paciente va a tener lesión severa de 3 vasos o va a tener lesión de tronco o tronco y 3 vasos. Me parece que someterlo a un segundo test funcional no lo va a beneficiar. Además, ¿qué hacemos si, por ejemplo, el centellograma nos da negativo? Y es un falso negativo porque tiene isquemia balanceada. No lo estudiamos, lo dejamos. Yo con esa ergometría le hubiera pedido una cineangiocoronariografía. Tenemos el problema del Fondo Nacional de Recursos que de pronto no lo autorizaba, pero no hubiera pasado por un test funcional. Y contestando a la tercera pregunta, en este paciente creo que por la anatomía coronaria que tiene, hay que revascularizarlo quirúrgicamente. Doctores Merlo y Falconi, ¿qué opinión tienen? Bueno, en primer lugar, lo que dijo el doctor es muy real. Probablemente es un paciente con una probabilidad de pretest muy alta, lo suficiente como para que directamente uno hubiera pedido el cateterismo. Si te pasás todo el día haciendo ecoestrés, ya sea ejercicio farmacológico, sabes que hay algo que nunca se te puede escapar, que es que el ventrículo se dilata. Si el ventrículo se dilata en el ejercicio, eso es muy malo, y aunque yo no vea isquemia inducible, seguro voy a informarlo como anormal por lo menos, aunque no vea, como les digo, isquemia, ¿sí? El aumento del volumen de fin de sístole, sobre todo, o el volumen de fin de diástole, el ventrículo se dilata, es un signo ominoso y nunca jamás
se puede informar como un estudio negativo. Bueno, ya la parte clínica ya la describí en la charla. Yo ya me focalizo en la tercera pregunta, que van directamente a cuál sería la estrategia de revascularización indicada. Yo diría que antes de plantear la estrategia de revascularización me gustaría discutir un poco cómo catalogar y qué es lo que tiene enfermo el paciente. Yo no estoy viendo no veo la angiografía directa. En la severidad de la lesión de tronco tengo mis dudas que sea severa la lesión de tronco. No me cabe duda que es significativa la lesión de la descendente anterior, es crítica, una lesión del 90% de descendente anterior. Coincido con el resto de las lesiones, pero creo que antes de plantear la estrategia de revascularización, a este paciente le cambia mucho la historia y cambia mucho qué estrategia vamos a seguir, si esa lesión o esa placa que tiene en el tronco es o no es significativa. Desde el punto de vista angiográfico, así como la veo en la película, no me parece una lesión significativa de tronco. Sí, la descendente anterior. Esta es la proyección en realidad que nosotros consideramos más significativa para evaluar la lesión de tronco, donde vemos que en realidad es una placa excéntrica que afina al calibre en la porción distal. No sé, igual. Creo que es, digamos, que tiene una placa en el tronco, sí, pero yo a esa placa de tronco mínimamente la evaluaría con algo más que angiografía antes de determinar si necesita tratamiento o no. Y creo que es un dato que es importante independientemente de la estrategia que uno decida para revascularización en este paciente. Probablemente una imagen o fisiología. Continuamos un poquito, entonces, según las preguntas que nosotros hicimos, ¿de qué forma y con qué periodicidad evaluaría la enfermedad coronaria de este paciente que se encuentra asintomático? Bueno, trayendo de nuevo las guías 2019 sobre síndromes coronarios crónicos de la Sociedad Europea, este paciente entra dentro de una de las 6 categorías que mencionaron recientemente, y dentro de la categoría que entra es un paciente con cardiopatía isquémica previa, pero que se ha mantenido estable con más de un año de duración de estabilidad de su sintomatología, en este caso asintomático, ¿no? Lo que se recomienda en estos casos es hacer una evaluación clínica anual. Todo lo que mencionaron, obviamente, hay que intensificarlo. Este paciente tiene que tener un contacto médico estrecho, tiene que evaluarse periódicamente la sintomatología, la adherencia al tratamiento farmacológico, tiene que reevaluarse los scores de riesgo de este paciente de tener eventos coronarios en el futuro. Y, por supuesto, intensificar todo lo que es los factores de riesgo cardiovascular. La evaluación analítica está recomendada cada 2 años, una glicemia, un perfil lipídico, la función renal, un hemograma, el electrocardiograma de forma anual. El ecocardiograma se recomienda cada 3 a 5 años para evaluar si el paciente tiene una fracción de eyección que haya tenido alguna disminución de la fracción de eyección o que haya tenido una nueva alteración de la motilidad sectorial. Y se recomienda, incluso estando asintomático en estos pacientes, un test de estrés imagenológico cada 3 a 5 años para reevaluar su cardiopatía isquémica. Entonces, siguiendo de la mano de esto, si hubiera indicado un estudio funcional o anatómico en este paciente, parecería que la respuesta sería un estudio funcional. En realidad, un estudio anatómico en un paciente con cardiopatía isquémica conocida no nos brinda toda la información que necesitamos para tomar una conducta adecuada, porque no nos habla de cómo está el estado funcional de ese miocardio. Con respecto a la ergometría, en realidad solo destacar que la guía del 2019 la ponen en otra categoría de pacientes, en pacientes que tienen síntomas, e incluso baja la categoría con respecto a la guía previa, y la ergometría nos brinda un montón de información sumamente válida en estos pacientes, como es la clase funcional, la presencia de síntomas, la presencia de arritmias, no tanto así para el diagnóstico, donde los estudios de imagen y funcionales de imagen están ganando mayor terreno. ¿En cuál sería la estrategia de revascularización indicada? Bueno, considerando, me parece adecuado valorar si la lesión de tronco por medio funcional nos parecía severa. En nuestro centro se consideró que es una lesión severa excéntrica de tronco. En ese caso, obviamente por las guías de revascularización 2018 de la Sociedad Europea, tiene una lesión de tronco severa, tiene indicación de revascularización, también tiene DDA proximal, tiene un área de extensa de isquemia mayor a 10%, eso también como criterio de revascularización. Y cuando uno se plantea la estrategia, como estuvieron hablando, no podemos dejar de lado el score de Syntax. El score de Syntax 1 de este paciente calculado es de 30 en esa zona gris.
Y si calculamos el SINTAX-2, agregando variables clínicas, la edad, el sexo, la presencia de enfermedad renal, la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva, arteriopatía de miembros inferiores, nos da también en una categoría intermedia donde pone a la cineangio y a la cirugía en un nivel parecido. En realidad lo que tendríamos que definir en este paciente o en todos los pacientes que nos encontramos en este escenario clínico, sería importante por los hemodinamistas definir si es pasible de realizarse una angioplastia con esa anatomía coronaria. Obviamente valorar siempre el riesgo quirúrgico de los pacientes, en este caso es un hombre joven cuyo riesgo quirúrgico obviamente no es elevado. Y también tenemos que plantearnos siempre si podemos plantear una estrategia de revascularización completa o vamos a quedarnos en una revascularización incompleta del paciente por el pronóstico que eso puede conllevar. Y obviamente los conductos arteriales, la mayor cantidad de conductos arteriales que podamos utilizar sería más beneficioso para el paciente. Traje simplemente esta revisión, es un metaanálisis que incluye datos de pacientes individuales, de múltiples ensayos clínicos que comparan lo que es la angioplastia y la cirugía en pacientes con enfermedad multivaso, considerando enfermedad de múltiples vasos y de tronco. Y lo que muestra con un seguimiento de 3,8 años es que la cirugía de revascularización tuvo beneficio en la mortalidad sobre la angioplastia, en la enfermedad multivaso, sobre todo en los pacientes diabéticos, como ya mencionaron, y con mayor complejidad coronaria, pero no hubo diferencias significativas en lo que era la enfermedad de tronco. Si vamos a lo que basó la resolución de este paciente fue sometido a cirugía de revascularización miocárdica, se hizo un doble bypass arterial, mamaria interna izquierda descendente anterior tercio medio y la derecha al marginal obtuso, obteniéndose buenos flujos, y tuvo buena evolución clínica posterior. A los 5 días fue dado de alta a domicilio bajo tratamiento médico de prevención secundaria con ácido acetilsalicílico, atorvastatina a dosis de alta intensidad, bisoprolol 10 y ramipril 5 miligramos vía oral al día. Nada más.